El Edén había quedado atrás. Las puertas del paraíso estaban cerradas. Pero la vida continuaba. Adán y Eva caminaban ahora sobre una tierra dura, marcada por el sudor, el esfuerzo y el recuerdo de lo que se había perdido. Fue allí, lejos del jardín, donde nacieron dos hijos, dos hermanos, dos destinos que parecían caminar juntos, pero que en silencio ya se estaban separando. El primero fue Caín. Su nombre llevaba el peso del esfuerzo, del trabajo con la tierra, de manos que cavaban profundo buscando sustento. Luego nació Abel, pastor de ovejas, cuidador de vida frágil. Su oficio era distinto, y también lo era su corazón. Ambos crecieron bajo el mismo cielo, escucharon las mismas historias del Edén, y aprendieron que había un Dios que aún miraba a la humanidad. Llegó el día de presentar ofrenda. Caín llevó frutos de la tierra, producto de su trabajo, resultado de su esfuerzo. Abel llevó lo mejor de su rebaño, las primeras crías, lo más valioso que tenía. Dos ofrendas, un solo Dios. Y entonces ocurrió algo inesperado. Dios miró a Abel, y su ofrenda fue aceptada. Pero cuando miró a Caín, algo no fue igual. El rostro de Caín se endureció. Su corazón comenzó a arder. No de fuego, sino de algo mucho más peligroso. Porque ese día, no fue la ofrenda lo que fue rechazada. Fue la actitud del corazón. Y Caín no lo entendió. O tal vez sí. Y eso lo hizo aún más oscuro. Caín apretó los puños. Su ofrenda había sido presentada. Pero su corazón ahora estaba en guerra. El rechazo no cayó sobre sus manos. Cayó sobre su orgullo. Dios no guardó silencio. Con una voz firme, pero llena de misericordia, Dios habló a Caín, como un padre que advierte antes de la caída. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Caín escuchó, pero no respondió. Entonces vino la advertencia. No como castigo, sino como oportunidad. Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta. Te desea. Pero tú debes dominarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una espada que aún no había caído. El pecado no estaba dentro. Todavía. Estaba esperando. Agazapado. Como una bestia paciente. Caín miró a Abel. Su hermano no había dicho nada. No se había burlado. No había presumido. Y aún así, su sola presencia era un espejo doloroso. La envidia comenzó a susurrar. Él fue elegido. El orgullo respondió. Tú merecías más. Caín guardó silencio. Pero su mente ya estaba hablando. Y entonces tomó una decisión. No la dijo en voz alta. No la escribió. Solo la pensó. Vamos al campo, le dijo a Abel. El sol seguía brillando. El viento soplaba tranquilo. La tierra parecía ignorar que estaba a punto de beber sangre inocente. Porque el pecado no grita al principio. Primero convence. Y mientras los dos hermanos caminaban juntos, solo uno sabía que ese camino no tenía regreso. El campo estaba en silencio. Demasiado silencio. La hierba se mecía con el viento, como si no supiera lo que estaba a punto de presenciar. El cielo seguía azul, indiferente al peso que Caín llevaba en el pecho. Abel caminaba confiado. No había temor en sus pasos.
Nunca imaginó que el peligro venía de la mano que conocía desde la infancia. Caín se detuvo. Su respiración era pesada. En su mente, la advertencia de Dios aún resonaba, pero ahora era un eco lejano. La bestia que esperaba a la puerta ya no estaba afuera. Había entrado. Caín miró a su hermano. No vio un enemigo. Vio un recordatorio. Vio una herida abierta en su orgullo. Y entonces, el momento ocurrió. No fue una explosión de ira repentina. Fue una decisión fría, dolorosamente consciente. Caín levantó la mano. El primer golpe rompió la confianza. El segundo rompió la vida. Abel cayó al suelo. El aliento se le escapó, como un suspiro que nunca terminó. La tierra bebió sangre. Por primera vez, la creación presenció el asesinato de un justo. Caín quedó de pie, solo. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de culpa. No hubo victoria, no hubo alivio, solo un vacío más profundo que el Edén perdido. Destellos el pecado prometió descanso, pero solo dejó soledad. Y entonces, en medio de ese campo manchado, una voz volvió a escucharse. No era de trueno, no era de ira descontrolada. Era la voz de Dios. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín supo, en lo más profundo de su ser, que ya nada volvería a ser igual. Caín tragó saliva. La voz de Dios no lo sorprendió. Lo atravesó. ¿Dónde está tu hermano Abel? La pregunta no buscaba información. Buscaba arrepentimiento. El campo guardó silencio, como si la tierra misma esperara la respuesta. Caín levantó la mirada, pero su corazón se cerró. No lo sé, respondió. Y luego añadió palabras que aún hoy resuenan en la historia. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? La mentira salió fácil, demasiado fácil. Pero Dios no discutió, no acusó, no gritó. Solo habló una vez más. ¿Qué has hecho? Y entonces la verdad cayó, como un peso imposible de esquivar. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra que Caín había trabajado con sus manos. Ahora era testigo y acusadora. El suelo que debía dar fruto había bebido muerte. Caín comenzó a temblar. Por primera vez. No por enojo, sino por miedo. Dios continuó. Ahora eres maldito de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. El castigo no fue solo externo, fue interno. Caín sería errante, sin descanso, sin raíz. El pecado que prometió control lo dejó sin hogar. Porque cuando se rompe el amor al hermano, también se rompe el lugar donde uno pertenece. Y Caín entendió algo terrible. No solo había perdido a Abel, también había perdido la paz. Pero la historia aún no terminaba. Porque incluso en el juicio, Dios aún tenía algo que decir. El peso de las palabras cayó sobre Caín, como una carga imposible de sostener. Errante, vagabundo, sin descanso. Caín bajó el rostro, y por primera vez su voz se quebró. Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar, dijo, no como desafío, sino como lamento. Sabía lo que le esperaba. Una vida sin raíces, sin altar, sin familia. Hoy me echas de la tierra, continuó. Y cualquiera que me encuentre, me matará. El asesino ahora conocía el miedo.
El mismo miedo que nunca permitió que Abel sintiera. Y entonces ocurrió algo inesperado. Dios no respondió con muerte. No respondió con venganza. Respondió con protección. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Y Dios puso una señal sobre Caín. Una marca. No para honrarlo. No para aprobar su pecado. Sino para recordarle al mundo que la venganza no tendría la última palabra. Incluso cuando el hombre falla, Dios sigue poniendo límites al mal. Caín quedó marcado. Vivo. Protegido. Pero quebrado. El campo quedó atrás. La sangre quedó atrás. Pero la culpa viajaría con él. Y mientras se alejaba, la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué clase de vida puede construir alguien que cargará para siempre con la memoria de lo que destruyó? Caín salió de la presencia de Dios. No fue un paso repentino. Fue una separación lenta, como quien se aleja sabiendo que no podrá volver igual. El mundo delante de él era amplio, pero vacío. Caminó sin rumbo fijo, con la marca aún ardiendo en su piel y la culpa ardiendo en su memoria. Llegó a la tierra de Nod, un lugar cuyo nombre significaba vagabundeo. Nada más apropiado. Allí, Caín intentó comenzar de nuevo. Construyó una vida. Formó una familia. Levantó una ciudad. Y la llamó con el nombre de su hijo. Era su manera de decirle al mundo: todavía puedo crear algo. Pero por dentro, el campo seguía vivo. El golpe. La caída. La sangre. Caín había levantado muros. Pero no había levantado un altar. Porque se puede edificar una ciudad y aún así vivir en ruinas por dentro. El eco del pecado no murió con Abel. Se transmitió. Se multiplicó. Se volvió herencia. Generación tras generación. La violencia comenzó a crecer. La sombra de Caín se alargó más allá de su vida. Y mientras la humanidad avanzaba, algo oscuro también lo hacía. El mundo se llenaba de gente, pero se vaciaba de temor de Dios. Y el cielo observaba en silencio. Porque pronto, muy pronto, la maldad alcanzaría un nivel que haría temblar a la creación entera. La historia de Caín no quedó enterrada con Abel. Se convirtió en un eco que viajaba de generación en generación, susurrando que la violencia podía heredarse, y que el corazón humano, cuando no es guardado, se oscurece con rapidez. Los hijos de Caín crecieron, escuchando historias de ciudades, de herramientas, de progreso, pero también crecieron, aprendiendo a endurecer el alma. Uno de sus descendientes, Lamec, alzaría su voz con orgullo y diría: maté a un hombre por herirme, y a un joven por golpearme. La sangre ya no era vergüenza. Era motivo de jactancia. La semilla plantada en el campo había dado fruto. Y era amargo. Cuando el pecado no se detiene, aprende a justificarse. Mientras tanto, otra línea también crecía. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. No nació para borrar la historia, sino para recordarla con esperanza. A través de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. 2 caminos, 2 herencias, 2 maneras de vivir sobre la misma tierra. El mundo avanzaba dividido entre la violencia que se multiplicaba y la fe que luchaba por sobrevivir. Y el cielo seguía observando,
Porque lo que comenzó con un golpe en el campo estaba a punto de convertirse en una crisis global del corazón humano. El mundo estaba lleno de voces, risas, gritos, cantos. Pero el cielo escuchaba otra cosa. Escuchaba corazones. Dios miró a la humanidad. Y lo que vio no fue solo pecado aislado, sino una dirección constante hacia el mal. La violencia ya no era excepción. Era costumbre. La mentira ya no era tropiezo. Era lenguaje. La herencia de Caín se había extendido como una mancha sobre la tierra. La Escritura diría más tarde que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Y entonces ocurre algo profundamente conmovedor. Dios se duele, no como un rey herido en su orgullo, sino como un padre, al ver a sus hijos destruirse entre sí. El dolor de Dios no nace del enojo, nace del amor rechazado. El mismo Dios que creó al hombre con sus manos sintió tristeza en su corazón. Pero incluso en medio de ese dolor, Dios no cerró los ojos. No abandonó la historia. Porque entre la multitud, entre la corrupción creciente, había alguien diferente. Un hombre que no siguió el camino de Caín. Un hombre que caminó con Dios. Su nombre era Noé. Y con él, la historia del campo manchado de sangre estaba a punto de tomar un giro decisivo. Noé caminaba en una dirección contraria al mundo. Mientras la violencia crecía, él buscaba obediencia. Mientras el orgullo se levantaba, él elegía humildad. No era perfecto, pero era justo delante de Dios. Y entonces, el cielo habló de nuevo. Dios llamó a Noé y le reveló lo que nadie quería escuchar. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. La palabra violencia volvió a aparecer. La misma que comenzó en un campo, con dos hermanos. Caín ya no estaba vivo, pero su espíritu seguía caminando. En cada puño levantado, en cada vida despreciada. Dios no destruiría la tierra por capricho. Lo haría porque el mal amenazaba con devorarlo todo. Pero esta vez habría una diferencia. No todo sería borrado. Dios le dio a Noé instrucciones precisas. Madera, medidas, tiempo. Un arca en medio de un mundo que se burlaba. Un acto de fe. En medio de generaciones que ya no escuchaban. Porque Dios siempre prepara salvación antes de que llegue el juicio. Mientras Noé construía, el eco de Abel seguía clamando. Pero ahora no solo pedía justicia, también anunciaba que Dios no había renunciado a la humanidad. La lluvia aún no caía. Las puertas del arca aún estaban abiertas. Pero el tiempo se estaba agotando. El martillo de Noé resonaba como una advertencia constante. En medio de un mundo distraído, cada golpe sobre la madera era una pregunta sin respuesta para la gente. ¿Por qué hace eso? Se reían, se burlaban, llamaban locura a la obediencia. Lluvia, decían. Juicio, se preguntaban. Siempre ha sido igual. La indiferencia era más peligrosa que la violencia, porque ya no sentían culpa. Mientras tanto, el arca crecía. Gigante. Imposible de ignorar. Animales comenzaron a acercarse. De dos en dos. Sin explicación humana. Sin orden visible. La creación entendía lo que el hombre se negaba a aceptar. Cuando el corazón del hombre se endurece,
La creación misma obedece a Dios. El día llegó. Dios habló una última vez. Entra en el arca. No hubo discursos. No hubo gritos. Solo una puerta abierta. Y una decisión. Noé entró. Su familia entró. Y entonces ocurrió algo estremecedor. Dios cerró la puerta. No el hombre. Dios. El mismo Dios que había advertido a Caín. Ahora sellaba un límite definitivo al mal. El cielo se oscureció. El viento cambió. La primera gota cayó. Y con ella, el mundo entendió demasiado tarde que había ignorado el eco del campo. La lluvia no cayó. Estalló. Los cielos se abrieron. Y las fuentes del abismo rompieron la tierra. El mundo que había bebido sangre, ahora bebía agua. Gritos. Carreras. Puertas golpeadas. Pero el arca permanecía firme, flotando no por la fuerza de la madera, sino por la fidelidad de Dios. Dentro, Noé escuchaba el estruendo, no con orgullo, con dolor, porque el juicio no es placer para Dios, es consecuencia. El mismo Dios que castiga el pecado es el que llora por la humanidad perdida. Las aguas subieron, cubrieron campos, ciudades, recuerdos. Todo lo que había nacido del camino de Caín fue arrastrado. El eco de Abel, que había clamado desde la tierra, ahora era respondido, no con venganza humana, sino con justicia divina. Día tras día, la lluvia continuó. Noche tras noche, la oscuridad envolvió al mundo, hasta que solo quedó agua y esperanza encerrada en un arca. Pero incluso el juicio tiene un límite cuando Dios lo establece. Y un día, la lluvia se detuvo. El silencio regresó. No era el silencio del campo, donde Abel cayó, sino uno distinto, más profundo, más limpio. El arca flotaba sobre un mundo nuevo, lavado por las aguas, vacío de voces humanas. Dios recordó a Noé, no como quien había olvidado, sino como quien decide actuar. Un viento sopló sobre la tierra, y las aguas comenzaron a descender. Días pasaron, semanas, meses. Noé soltó un cuervo, luego una paloma. La primera vez volvió. La segunda vez regresó con una hoja de olivo. Vida. La creación volvía a respirar. Dios no borra para dejar vacío, borra para volver a plantar. Finalmente, el arca descansó sobre los montes. Noé salió, levantó un altar, ofreció sacrificio, no por obligación, sino por gratitud. Dios aceptó la ofrenda, muy distinta a la de Caín, porque venía de un corazón rendido. Y entonces Dios habló consigo mismo: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, no porque el hombre hubiera cambiado del todo, sino porque Dios había decidido caminar con paciencia. Y en el cielo apareció una señal, un arco de colores, sellando una promesa eterna. El mundo volvió a llenarse de pasos, de risas nuevas, de voces que no habían conocido. El campo manchado de sangre, ni el rugido de las aguas. Pero la historia no había sido borrada. Vivía en la memoria de Noé, en los relatos contados junto al fuego, en la advertencia que viajaba de padres a hijos. Hubo un tiempo, decían, en que un hermano levantó la mano contra otro. Caín y Abel ya no eran solo nombres, eran símbolos.
Uno representaba el corazón, que se rinde a Dios. El otro, el corazón, que se resiste y se endurece. El diluvio limpió la tierra, pero la decisión entre Caín y Abel seguía viva en cada ser humano, porque cada generación volvería a pararse frente al mismo cruce, dominar el pecado o dejarse dominar por él. La violencia no desapareció del todo, el orgullo tampoco, pero ahora había memoria, y con la memoria, oportunidad de elegir distinto. Dios había prometido no destruir la tierra así otra vez, pero no prometió que el hombre no volvería a luchar con su propio corazón. Y allí, en ese espacio entre promesa y fragilidad, la humanidad continuó su camino, con una historia escrita en sangre y una advertencia escrita en gracia. Con el paso del tiempo, la historia de Caín y Abel dejó de ser solo un relato antiguo y se convirtió en un espejo incómodo, honesto, imposible de ignorar, porque Caín no vivía solo en el pasado, vivía en cada corazón, que comparaba, que envidiaba, que se ofendía cuando Dios no actuaba como se esperaba. Y Abel tampoco murió del todo. Vivía en cada acto de fe sincera, en cada ofrenda entregada, no por obligación, sino por amor. Dios nunca pidió perfección, pidió un corazón correcto. Caín ofreció cosas, Abel ofreció lo mejor de sí. Caín se sintió rechazado, Abel se sintió confiado. Pero la verdadera diferencia no estuvo en las manos, sino en la actitud del alma. Por eso Dios habló con Caín antes del crimen. Por eso le advirtió. Por eso le dio la opción de dominar el pecado. Porque el problema nunca fue Abel. El problema fue el corazón herido de Caín. Y esa verdad atraviesa generaciones. Cada vez que alguien culpa a otro por su propio vacío, Caín vuelve a caminar. Cada vez que alguien elige obedecer, aunque cueste, Abel vuelve a ofrecer. La pregunta no es si esta historia sigue vigente. La pregunta es, ¿a quién te pareces más? Cuando nadie te está mirando. Con el paso de los siglos, Dios siguió hablando, pero ahora lo hacía a través de profetas, de promesas y de corazones dispuestos a escuchar. Y una y otra vez, el mensaje regresaba al mismo punto. La vida del hermano importa. La sangre de Abel no solo clamó justicia, también clamó sentido. Dios comenzó a mostrarle al hombre que no podía acercarse a él, mientras despreciaba al que tenía al lado. Altares hermosos no compensaban manos manchadas. Oraciones largas no cubrían corazones duros. No se puede amar a Dios y odiar al hermano al mismo tiempo. Caín quiso adorar sin corregir su interior. Abel honró a Dios con todo lo que era. Y esa diferencia se volvió eterna enseñanza. Por eso, con el tiempo, Dios empezó a hablar de un día en que la violencia no tendría la última palabra. De un tiempo en que la sangre inocente no clamaría desde la tierra, sino que sería respondida desde el cielo. La historia avanzaba. La humanidad esperaba. Y sin saberlo, el campo donde cayó Abel apuntaba hacia algo mayor. Hacia alguien que también sería justo, que también sería rechazado, que también derramaría sangre inocente. Pero esta vez, la historia no terminaría igual. Mucho tiempo después, en otro campo, en otra colina, otro justo sería levantado.
también sería inocente. También sería rechazado. También sería entregado por corazones endurecidos. Pero esta vez, no sería un hermano envidioso. Sería un mundo entero. La sangre volvió a correr. Pero no cayó sobre la tierra, clamando venganza. Cayó clamando perdón. La sangre de Abel gritó justicia. La sangre de Cristo gritó misericordia. Caín dijo, ¿soy yo guardián de mi hermano? Jesús respondió con su vida. Sí, lo soy. Donde Caín levantó la mano para matar, Cristo extendió los brazos para salvar. El ciclo comenzó a romperse. Ya no era solo una advertencia. Era una invitación. Una invitación a dejar el camino de Caín. A renunciar a la envidia. A soltar el orgullo herido. Y elegir el camino del amor sacrificial. La historia que comenzó con dos hermanos alcanzaba ahora a toda la humanidad. Pero aún quedaba una decisión personal. Porque cada corazón debe escoger. ¿Qué hará con esta verdad? La historia ya no está solo en la Biblia. Está en la vida diaria. En las comparaciones silenciosas. En los celos que no se confiesan. En las heridas que no se sanan. Y se convierten en enojo. Caín vive cuando el éxito del otro nos incomoda. Cuando la bendición ajena nos parece injusta. Abel vive cuando confiamos en Dios. Aunque no seamos reconocidos. Cuando ofrecemos lo mejor. Aunque nadie aplauda. El verdadero campo hoy es el corazón humano. Dios sigue haciendo la misma pregunta. ¿Dónde está tu hermano? No porque no lo sepa, sino porque quiere saber. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? No siempre se mata con las manos. A veces se mata con palabras. Con desprecio. Con indiferencia. Y aún así, Dios sigue hablando antes del pecado. Advirtiendo. Dando salida. El pecado sigue a la puerta. Pero también sigue abierta la posibilidad de dominarlo. La pregunta no es si enfrentas esta lucha. La pregunta es si escucharás la voz de Dios a tiempo. Cada día trae su propio campo de elección. Cada corazón enfrenta su propia batalla. Algunos seguirán el camino de Caín, culpando, envidiando, levantando la mano contra lo que Dios ha bendecido. Otros seguirán el camino de Abel, ofreciendo lo mejor de sí, respetando a los demás, y confiando en que Dios ve lo que nadie más nota. La historia no termina en el pasado. Vive en tus decisiones hoy. El eco de Abel sigue clamando justicia. El eco de Caín sigue advirtiendo del peligro de un corazón endurecido. Y Dios sigue preguntando, ¿dónde está tu hermano? No para condenarte, sino para invitarte a elegir. Porque la historia tiene un final. Pero el final depende de ti. ¿Responderás con enojo o con amor? ¿Serás un eco de Caín o un reflejo de Abel? La decisión se repite generación tras generación. Hoy, en este instante, el campo sigue abierto y la voz de Dios sigue llamando. El final no es un punto, es un llamado. El primer asesinato de la humanidad nos enseñó sobre el peligro del orgullo, de la envidia, del corazón que se cierra a Dios. Pero también nos enseñó sobre la misericordia, sobre que Dios pone límites al mal y ofrece oportunidades para arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Cada decisión importa, cada acción deja huella. Caín dejó un camino de dolor y soledad. Abel dejó un camino de fe y obediencia. La pregunta no es quién fue mejor,
La pregunta es, ¿quién eres tú dispuesto a ser? La historia nos recuerda que el pecado no comienza con otros. Comienza en nuestro corazón. Y que la justicia de Dios siempre espera. Pero también da oportunidad de elegir. El campo donde todo empezó. Ya no solo es un lugar del pasado. Es un símbolo de cada elección. Que debemos enfrentar cada día. Porque aunque la sangre clamó desde la tierra, la gracia sigue clamando desde el cielo. El eco de aquel primer campo resuena todavía en nuestros corazones. Caín nos recuerda el peligro de un corazón cerrado. La envidia, el orgullo, la indiferencia, que nos aleja de Dios y de los demás. Abel nos recuerda el poder de la obediencia y la fe sincera. Dar lo mejor de nosotros. Proteger al hermano. Y confiar en que Dios ve incluso cuando nadie más ve. La enseñanza es clara. La vida es una elección constante. Cada día decidimos entre el camino de Caín o el de Abel. No se trata solo de acciones visibles, sino del estado de nuestro corazón. El amor al hermano y la obediencia a Dios son las semillas que producen vida y esperanza. Como dice la Escritura, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12:21. El primer campo nos enseñó que el pecado clama desde la tierra, pero que la gracia y la misericordia claman desde el cielo. Y hoy, tú decides. ¿Seguirás el camino del egoísmo o el camino del amor? La voz de Dios sigue llamando. El campo está abierto. Y la elección es tuya.